El viaje que Su Santidad el Papa Francisco va a llevar a cabo mañana domingo a Albania, un viaje corto de ida y vuelta en el día, puede parecer seguramente para la mayoría un viaje más o un viaje incluso de menor importancia que otros que este Papa ya ha hecho o que hará en el futuro. De hecho, probablemente a la gran mayoría de los europeos les costará trabajo colocar a Albania en el mapa, no digamos al resto del mundo. Un pequeño país prácticamente sin importancia geoestratégica y realmente también muy pobre. Quizá es más conocido, por lo menos para un sector de los católicos, por el hecho de que allí naciera la beata Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, no ha sido un viaje elegido al azar, ni siquiera por estar al lado de una población o de un país muy carenciado económicamente. El Papa sabe muy bien lo que está haciendo y hace muy bien en hacer este viaje. Hay que remontarse un poco atrás para entenderlo. En la época en que el comunismo era no solamente poderoso desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista intelectual, ese comunismo se dividió en, digamos, dos obediencias. Por un lado, la soviética, que tenía una importancia extraordinaria en la Europa del Este, y por otro lado la China con Mao Zedong, que intentaba mantenerse fuera de la órbita soviética y tener su propia autonomía e incluso su propio prestigio, y hasta le disputaba el poder mundial a los soviéticos. Había roces entre ambas potencias, no solamente roces en sus fronteras, en la frontera entre Siberia y China, sino también en la lucha por determinados países que ambos querían introducir en su área de influencia. Por ejemplo, Vietnam, que comunista también, pero que siempre se mantuvo más próximo a la Unión Soviética que a China, precisamente porque Vietnam y China tienen fronteras comunes. Incluso otros países que no eran o por lo menos que no tenían un marcado carácter comunista, como por ejemplo el caso de la India, siempre también mucho más próximo a la Unión Soviética que a China, porque con China tenían fronteras y tenían el polémico problema de la zona del Tíbet. Dentro de Europa hubo un país, la antigua Yugoslavia, gobernado por el mariscal Tito, que logró, digamos, sustraerse a la influencia soviética por la sencilla razón de que no tenía frontera con ellos y de que para los soviéticos mandar tanques a través de Bulgaria no resultaba tan fácil como meterlos en su propio país. Tito fue uno de los líderes que encabezaron lo que se llamó la tercera vía entre comunismo y capitalismo, y que en realidad era más a favor del comunismo que del capitalismo, pero que mantenía una cierta, entre comillas, relativa independencia con respecto a la dictadura soviética. Bueno, junto a lo que entonces era la Yugoslavia, que después se desmembró en distintos países, había un diminuto país, Albania, repito, sin ningún tipo de importancia, pero que fue conocido en su momento por dos cosas: por ser el único país de Europa que mantenía una fidelidad al comunismo chino, una originalidad en la Europa de entonces, porque además China estaba lejísimos, pero sobre todo por ser el país donde con más rigor, con más crueldad, y mira que hubo rigor y crueldad en otros países, se aplicó la lucha contra la religión. De tal forma que Albania se proclamó soberbiamente como el país más ateo del mundo. Efectivamente, la lucha contra las religiones, porque en Albania sigue habiendo una mayoría musulmana y pequeñas minorías católica y ortodoxa. La lucha contra la religión fue cruel, fue terrible. Nunca en ningún sitio se aplicó con tanta dureza y aparentemente con tanto éxito. Se proclamaban el país más ateo del mundo, donde cualquier expresión religiosa de cualquier signo estaba totalmente prohibida. Por eso es importante la visita del Papa a este país, y es importante porque efectivamente la religión no desapareció. Fue perseguida, fue acosada, no había signos externos de religión, pero las religiones musulmana, ortodoxa y católica lograron pasar a la clandestinidad y sobrevivieron.
cuando acabó la dictadura, cuando Albania se incorporó de nuevo al mundo democrático, también es verdad que con muchas carencias, entonces esas religiones salieron a la luz y florecieron. Pero en Albania, en esa persecución terrible, ocurrió algo que por otro lado era lo lógico, y es que todas las religiones, al estar perseguidas por igual, aparcaron sus diferencias de todo tipo, no para llegar a una especie de ecumenismo en el cual el Dios musulmán era igual que el Dios ortodoxo o católico, pero sí para darse cuenta de que era muchísimo más lo que les unía que lo que les separaba, es decir, al fin creían en Dios. Y creo que esto es el valor más importante que el Papa quiere destacar en este momento, porque cuando llegó la libertad, ese buen clima de diálogo, esa excelente relación que se había fraguado entre los líderes religiosos en la cárcel, que habían ido juntos al martirio, se ha mantenido. Y el Papa con el viaje a Albania quiere, por un lado, estar al lado de personas que realmente fueron mártires porque sufrieron la persecución y mantuvieron la fidelidad. Quiere estar al lado con un pueblo que es seguramente el más pobre de toda Europa, pero quiere también lanzar al mundo un mensaje muy importante. El diálogo entre cristianismo e islam es posible, y no solamente a nivel intelectual, sino a nivel práctico, a nivel real. Este pueblo que ha sido perseguido, este pueblo que ha padecido una dictadura común tanto para unos como para otros, ha sabido mostrar a los demás que los musulmanes no tienen por qué estar cortando cabezas de cristianos como está sucediendo en este momento en Irak. Nosotros los cristianos, en particular los católicos, esto lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que la religión no se puede imponer por la fuerza. No que tenemos que aceptar la religión del otro como si fuera verdadera. Eso es un sincretismo con el que no podemos estar de acuerdo. No podemos renunciar a la conversión, es decir, a la evangelización, al ofrecimiento de nuestra verdad, que consideramos que es la verdad plena. Si no, renunciaríamos a la misión directamente, traicionaríamos el mandato de Jesucristo. Pero una cosa es misionar y evangelizar, una cosa es ofrecer y otra cosa es imponer. Es decir, nosotros ofrecemos nuestro mensaje a ateos y a personas de otras religiones, pero no les decimos: el que no quiera ser católico le vamos a cortar la cabeza, le vamos a mandar a la hoguera. Creo que este mensaje es el mensaje que en lo concreto, en la realidad de cada día, se llevó a cabo, se sigue llevando a cabo en Albania. Y el Papa va a Albania para poner sobre Albania los focos de la atención mundial en un momento tan difícil como este. Llevarse bien entre personas que tienen diferente credo, diferente religión, es posible. Y es posible no solo teóricamente, sino porque en la práctica efectivamente es posible. Recemos, como hacemos siempre, por el Papa y en particular por este viaje del Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.